Dios escucha la oración desesperada. La lluvia caía con fuerza sobre el pequeño pueblo de montaña llamado Valle Esperanza. El viento golpeaba las ventanas y las calles comenzaban a llenarse de barro. En una humilde casa de madera vivía Tomás, un niño de 10 años, junto a su madre y su abuelo Samuel. Aquella noche no había electricidad. Solo una pequeña lámpara iluminaba la habitación. Pero había algo aún más oscuro. El abuelo Samuel estaba muy enfermo. «Mamá, ¿el abuelo estará bien?», preguntó Tomás con lágrimas en los ojos. Su madre intentó sonreír, aunque también estaba preocupada. «Confiemos en el Señor, hijo». El problema era que el puente del pueblo se había derrumbado por la tormenta y ningún médico podía llegar hasta la casa. Todo parecía imposible. Tomás observó a su abuelo respirar con dificultad. Entonces recordó algo que Samuel siempre le decía: «Cuando ya no tengas fuerzas, ora. Dios escucha incluso el susurro más débil». El niño salió lentamente al pequeño patio de la casa bajo la lluvia. El frío le hacía temblar, pero había algo más fuerte en su corazón: desesperación. Se arrodilló sobre el barro y comenzó a orar. «Señor, yo no sé qué hacer. Tengo miedo. No quiero perder a mi abuelo. Tú dices en tu palabra que escuchas el clamor de los tuyos. Por favor, ayúdanos». No fue una oración elegante. No usó palabras difíciles. Solo habló con sinceridad, como un hijo que corre hacia su padre. Dentro de la casa, el abuelo Samuel abrió lentamente los ojos. «¿Dónde está Tomás?», preguntó débilmente. «Está orando», respondió su madre. Samuel sonrió con dificultad. «Entonces, no estamos solos». Pasaron unos minutos. De pronto, se escuchó el ruido de un vehículo acercándose. Era extraño, porque el camino estaba destruido. Un hombre tocó la puerta. «Soy Daniel», gritó. «Escuché que Samuel estaba enfermo y traje al doctor del pueblo vecino». La madre abrió sorprendida. «¿Cómo lograron cruzar?». El doctor respondió: «Encontramos un pequeño sendero antiguo entre los árboles. Casi nadie lo conoce. Fue difícil, pero sentimos que debíamos venir esta noche». Tomás entró empapado por la lluvia justo cuando el médico comenzaba a atender a su abuelo. Horas más tarde, Samuel pudo respirar mejor. El peligro había pasado. El abuelo tomó la mano de Tomás y le dijo: «Nunca olvides esto, hijo, Dios escucha la oración desesperada. A veces responde con un milagro inmediato, y otras veces responde dando fuerzas para resistir. Pero jamás abandona a quienes claman a Él». Tomás nunca olvidó aquella noche. Con los años, creció y llegó a ser maestro. Y cada vez que veía a alguien triste, cansado o sin esperanza, les contaba la historia de la tormenta y de aquella oración bajo la lluvia. Porque entendió algo que transformó su vida. No importa si eres un niño pequeño o un adulto cansado por las luchas, cuando el corazón clama sinceramente, el cielo escucha. Dios les bendiga en este día y fortalezca a través de su palabra. El día de hoy queremos compartir con ustedes el siguiente devocional: Dios escucha la oración desesperada. Hay oraciones que nacen de la gratitud, otras del gozo y otras de la adoración. Pero existen oraciones que brotan desde un lugar más profundo, las oraciones desesperadas. Son aquellas que salen entre lágrimas, en noches oscuras, cuando el corazón ya no tiene fuerzas y el alma siente que está al límite. La oración desesperada no siempre tiene palabras elegantes. Muchas veces son suspiros, silencios, lágrimas o apenas un «Señor, ayúdame». Y aunque el mundo no entienda ese clamor, la Biblia nos enseña una verdad gloriosa: Dios escucha la oración desesperada. Dios escucha el clamor quebrantado. En el Salmo 34 dice: «El Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda, los rescata de todas sus dificultades». El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón, Él rescata a los de espíritu destrozado. El Señor no ignora el dolor de sus hijos. Cuando el corazón se quiebra y las fuerzas humanas terminan, Dios permanece cerca. La desesperación muchas veces revela nuestra fragilidad, pero también nos lleva a depender completamente del Señor. Hay momentos donde Dios permite que nuestras fuerzas se acaben para enseñarnos que nuestra ayuda viene de Él. Nuestra esperanza está en Él. Y nuestra seguridad descansa únicamente en Él. Hay dolores tan profundos que las palabras no alcanzan. Pero incluso en esos momentos, el Espíritu Santo intercede por el creyente. Aun cuando no sabemos cómo orar, Dios entiende el lenguaje de las lágrimas. Las lágrimas son las palabras que el corazón no puede expresar,
pero que Dios perfectamente entiende. La desesperación puede convertirse en el lugar del encuentro con Dios. En Jonás 2 dice: entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez y dijo: en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé, y tú, Señor, me escuchaste. Jonás clamó desde el lugar más oscuro y desesperante de su vida. El vientre del pez simboliza esos momentos donde sentimos que todo terminó. No hay salida. Y estamos completamente atrapados. Pero aún allí Dios escucha. Muchas veces es en la desesperación donde el alma finalmente deja de confiar en sí misma y vuelve completamente al Señor. En Jeremías 33 vemos que Dios habla y dice: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios no rechaza al que clama sinceramente. Él sigue invitando a sus hijos a buscarle aún en medio del dolor. La oración desesperada no aleja a Dios, muchas veces nos acerca más profundamente a Él. La oración desesperada es el reconocimiento de que solamente Dios puede intervenir. Jesús también oró en angustia. Esto lo vemos en Lucas 22:44 dice: oró con más fervor, y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Jesús conoce el dolor humano. En Getsemaní, Él experimentó angustia profunda mientras oraba al Padre. Esto significa que nuestro Salvador entiende el sufrimiento, la ansiedad, el temor y el peso del dolor. Por eso podemos acercarnos con confianza, sabiendo que Cristo comprende nuestras lágrimas. El libro de Hebreos 4:15-16 nos habla lo siguiente: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Jesús no es indiferente a nuestro quebranto. Él es cercano al corazón herido y extiende gracia al necesitado. Dios nunca desperdicia el dolor de sus hijos. Dios responde en su tiempo perfecto. En el Salmo 40 vemos que dice: con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba, me estabilizó. A veces Dios responde inmediatamente. Otras veces guarda silencio mientras obra profundamente en nosotros. Pero el silencio de Dios nunca significa abandono. Mientras esperamos, Dios fortalece nuestra fe, transforma nuestro corazón y nos enseña dependencia. La desesperación puede convertirse en el lugar donde aprendemos a confiar verdaderamente en Él. No existe pozo tan profundo donde el amor de Dios no sea aún más profundo. Orar no es vencer la resistencia de Dios, sino aferrarse a su promesa. Quizás hoy estás atravesando una temporada donde tu corazón está cansado y tu oración se ha vuelto un clamor desesperado. Tal vez has llorado en silencio. Tal vez has sentido que nadie entiende tu dolor. Quizás incluso has pensado que Dios guarda silencio. Pero escucha esta verdad: Dios sí escucha la oración desesperada. Él escucha el clamor de la madre agotada, el llanto del joven confundido, la oración del enfermo, el suspiro del corazón quebrantado, y las lágrimas silenciosas de quienes ya no tienen fuerzas. Dios nunca desprecia un corazón humillado. La desesperación no es el final de la fe, muchas veces es el comienzo de una dependencia más profunda del Señor. Y aunque la respuesta no llegue inmediatamente, puedes estar seguro de algo: Dios sigue cerca. Dios sigue obrando. Dios sigue escuchando. Señor, hoy venimos delante de ti con nuestras cargas, angustias y dolores. Muchas veces nuestras fuerzas se terminan y nuestro corazón se llena de temor, pero gracias porque tú escuchas el clamor desesperado de tus hijos. Ayúdanos a confiar aún cuando no entendamos tus tiempos. Sostén al cansado, fortalece al quebrantado y recuerda a nuestra alma que nunca estamos solos. Gracias porque eres cercano al que llora y fiel al que clama. En medio de nuestra desesperación, enséñanos a descansar en tu amor y en tus promesas eternas. En el nombre de Jesús, amén. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete, comparte y deja tu comentario. ¿Qué oración desesperada has levantado últimamente?